Lo primero que hicimos fue vestirnos adecuadamente, por ende hicimos uso del uniforme de la universidad, la bata, el gorro, los guantes y el tapabocas. Aquí podemos ver el menú que nos correspondió. Teniendo en cuenta decidimos adaptar la receta de una de nuestras madres, la cual nos brindó todo en medidas caseras para 4 platos, y nosotros lo estandarizamos haciendo uso de la gramera. Antes de iniciar con las recetas, queremos aclarar que pesamos todos los ingredientes antes y después de retirarle la cáscara, la piel o las semillas, para después, a través de la fórmula, sacar el porcentaje de la parte comestible de cada uno y trabajar con ya que si tomamos el que nos brinda las TCA no tendríamos el peso real y por tanto habría un porcentaje de error a la hora de realizar el análisis nutricional. Encontramos con el diagrama de flujo, el cual nos muestra el paso a paso de la preparación, y en su costado derecho vemos los grupos y subgrupos a los que pertenece cada uno de los alimentos que utilizamos, donde hay una gran variedad entre verduras, carnes magras y aceites. Para iniciar hicimos la limpieza y desinfección de toda la cocina y de los utensilios que íbamos a utilizar. Seguido de esto, lavamos la pechuga haciendo uso de una cucharada de vinagre y enjuagándola muy bien. También lavamos todos los vegetales con jabón lavaplatos y con un enjuague muy profundo. Posteriormente procedimos a retirar la piel y el hueso del pollo para picarlo en trozos. Al igual que con las verduras, quitamos la cáscara o lo que no fuera comestible y las picamos en trozos muy pequeños, o en el caso del tomate lo rallamos. Cabe resaltar que lavamos todos los utensilios para después usarlos con otro tipo de alimento. Vamos a calentar el sartén junto con el aceite y agregamos los 3 primeros ingredientes, que fueron la cebolla larga, la cebolla cabezona y el ajo. Después de un minuto decidimos agregar el tomate y empezamos a revolver hasta que tuviéramos un guiso. Justo a los 6 minutos obtuvimos un guiso como y empezamos a añadir la pechuga. Y junto a esta las verduras, 100 mililitros de agua y la sal. Después dejamos que se cocinara durante 27 minutos a fuego medio, utilizando un medio mixto, es decir, agua y aceite, y exactamente la técnica guisar. Hay que tener en cuenta que la transmisión de calor se hizo por convección. Los cambios en características organolépticas de los alimentos de origen vegetal se debe a que la mayoría poseen gran cantidad de almidón, que tiene un comportamiento singular frente al tratamiento térmico en un medio acuoso. Es decir, a los 50 grados centígrados comienza el espesamiento, que da lugar a la gelatinización, que se hace efectiva cuando se alcanza una temperatura específica para cada tipo de almidón y que puede variar de acuerdo a la incidencia de otros factores, como agitación o reposo de las moléculas, el agua empleada, el agregado de otras sustancias y si está o no combinado con otros alimentos.
La verdura se ablanda después de cocinarla, perdiendo la firmeza original, siendo en muchos casos más agradable de comer y más fácil de digerir. Aquí podemos ver la tabla nutricional de nuestra preparación, donde nos encontramos que hay un aporte de 178,39 gramos de proteínas, 116,02 gramos de carbohidratos y 119,31 gramos de grasas. Al lado izquierdo podemos observar el paso a paso en orden de la preparación de arroz cocido. Al lado derecho podemos evidenciar los grupos y subgrupos a los que pertenece cada uno de los ingredientes que hace parte de esta preparación. Se dio inicio pesando los 256 gramos de arroz, a los cuales se le realizó su lavado correspondiente. Luego se introdujo este en una olla en la cual se le añadieron 500 mililitros de agua, 10 gramos de sal, 36 mililitros de aceite y se realizó la respectiva mezcla entre ellos. Dicha mezcla se sometió a fuego alto durante 10 minutos mientras este secaba. Después de los 10 minutos tapamos la olla y pusimos el fuego en bajo durante 5 minutos más. Posteriormente apagamos el fuego y procedimos a realizar el servido. En cuanto al aporte nutricional del arroz cocido, tenemos que este contiene 17,15 gramos de proteína, los cuales aportan 68,6 kilocalorías. 205,06 gramos de carbohidratos, los cuales aportan 820,24 kilocalorías, y 37,02 gramos de grasas, los cuales aportan 333,18 kilocalorías. El método de cocción utilizado en esta preparación es en medio líquido o húmedo. La técnica de cocción es hervir, y la forma de transmisión o propagación de calor hacia el alimento es por convección. En esta preparación, el arroz aumenta de tamaño y peso al absorber gran parte de los demás ingredientes. Al lado izquierdo podemos ver el paso a paso en orden de la preparación de papas fritas. Al lado derecho podemos observar el grupo y subgrupo al que pertenece cada uno de los ingredientes que hace parte de esta preparación. Se dio inicio pesando los 557 gramos de papa, a los cuales se le realizó su correspondiente lavado con abundante agua. Luego se le retiró la cáscara en su totalidad y se cortaron en el estilo francesa. Luego pusimos a calentar los 350 mililitros de aceite en una olla a fuego alto durante 4 minutos. Posteriormente introducimos las papas en la olla con aceite caliente y se dejaron aquí durante 13 minutos a fuego alto. Transcurridos los 13 minutos, apagamos el fuego, retiramos las papas de esta olla y las ponemos en otra para su respectivo reposo durante 3 minutos. Aquí se les añadieron las 2 pizcas de sal y se procedió a realizar su respectivo servido. En cuanto al aporte nutricional de las papas fritas, tenemos que contienen 9,95 gramos de proteínas, las cuales aportan 39,8 kilocalorías, 89,59 gramos de carbohidratos, los cuales aportan 358,36 kilocalorías, y 35,47 gramos de grasa, los cuales aportan 319,23 kilocalorías. El método de cocción utilizado en esta preparación es en medio graso. La técnica de cocción es fritura.
y la forma de transmisión de calor es por medio de convección. En esta preparación las papas pierden parte de su contenido de agua, el cual es reemplazado en cierta parte por aceite. Podemos ver en la tabla derecha que tenemos clasificados los ingredientes en grupos y subgrupos, los cuales están determinados por las guías alimentarias. Por ende, la natilla en polvo no se pudo clasificar, ya que esta no se encuentra en las GABs y no nos pareció correspondiente clasificarla como un cereal por el simple hecho de que su mayor concentración sea de almidón de maíz. También podemos ver el lado izquierdo el paso a paso que seguimos nosotros para obtener nuestra natilla, donde básicamente lo que hizo fue someterse a una técnica de hervido utilizando el medio húmedo para transmitir el calor. A esto se le llama convección. Básicamente el proceso se basó en dividir los 445 ml de leche en dos, cogiendo 345, ponerlo a la estufa para hervir y simultáneamente coger 100 ml y añadir los 136 gramos de polvo y revolverlos. Cuando ya la leche que se encontraba en la estufa estaba hirviendo, le añadíamos la otra parte que teníamos acá que ya habíamos mezclado y seguíamos revolviendo durante 5 minutos. Cuando ya cambiara la contextura de nuestro producto y se gelificara, que esto es una característica del almidón, se pasaba a un recipiente antes de que se nos endureciera más y se dejaba reposar. No era necesario ponerlo en la nevera, sino simplemente esperar. Cuando ya tuvimos esto, pesamos nuestro producto final y nos dio 911, pero aquí tenemos que tener presente que esto 911 está incluyendo el peso del plato, lo cual después nos tocó restárselo para saber el peso de nuestra natilla en sí, que fueron 448. El análisis nutricional que tenemos acá más adelante, sino que lo realizamos con los pesos de los ingredientes en crudo, ya que al pesar el alimento inicial y final encontramos una diferencia en sus pesos, generándose una pérdida, la cual asumimos nosotros que se realiza por la evaporación de la leche. Si vemos aquí en esta tabla, el mayor aporte de este producto es de carbohidratos. Para la preparación del smoothie necesitamos básicamente 5 ingredientes, los cuales fueron 863 gramos de mango, 367 gramos de banano, 300 ml de yogur griego, que son 2 unidades, alpina, 480 ml de leche entera y hielo al gusto. Es importante tener presente que el mango y el banano que tenemos aquí es su peso bruto. Por eso cuando vamos al paso a paso de la preparación que realizamos, identificamos que lo primero que hicimos fue un lavado de la fruta, después retiramos su cáscara, en el caso del mango le quitamos su pepa, la picamos y la pusimos cada uno en su recipiente. Cuando lo tenemos así, volvemos y las pasamos por la gramera para determinar el peso neto, que es el que necesitamos para sacar el aporte nutricional total del smoothie que estamos preparando. Cuando ya determinamos este peso, metemos estas frutas al congelador durante 30 minutos. Al pasar el tiempo respectivo, la sacamos y juntamos todo en la licuadora. La licuamos hasta tener una mezcla homogénea y lo servimos en sus vasos correspondientes. Ya después aquí ya podemos ver el aporte nutricional total del smoothie que obtuvimos, donde podemos identificar que esta preparación es una fuente importante de kilocalorías. Para cubrir la porción de fruta que se nos fue asignada, decidimos brindar una manzana verde a cada una de las personas, la cual se encontrará en su forma natural. Simplemente habrá sido sometida a un lavado exhaustivo y al pesaje para poder determinar el aporte nutricional de estas. El pesaje lo realizamos las 4 frutas juntas para poder sacar el total y así dividirlo en 4 y saber el aporte de cada uno
y poder estandarizar este aporte, ya que no nos varíe en cada una de las personas. Aquí podemos ver la tabla del aporte nutricional de los 713 gramos en total de fruta, sacando el porcentaje comestible de las TCA. Respecto a las pérdidas y las ganancias, tenemos las preparaciones, cada una con sus respectivos alimentos, ingredientes pues. Tenemos los gramos brutos, que son los alimentos sin haber sido sometidos, digamos, al pelado, a quitar las semillas. Esto los pesamos cada uno para poder calcular la parte comestible. ¿Cómo hicimos esto? Pesamos los alimentos sin haber pesado, sin haber pelado, sin haber quitado las semillas, y después de haber sido sometidos a esos procesos los volvimos a pesar. Ahora, para calcular la parte comestible que hicimos una regla de 3, sencilla. Si este valor es el 100%, o sea los gramos brutos, ¿cuánto vendría siendo los gramos netos? Y calculamos la parte comestible para cada uno de los alimentos sin tenernos que basar en las tablas de composición de alimentos. Seguidamente, para calcular el porcentaje de reducción y ganancias, sumamos los gramos netos de cada uno de los ingredientes para poder tener la sumatoria de pesos iniciales para poder calcular el peso final después. Es decir, este peso final se calcula primero pesando la olla vacía donde preparamos estos alimentos y después pesando la olla después de preparados, y se hace una resta. A la olla con los alimentos se le resta el valor de la olla vacía y obtenemos este peso final con cada una de las preparaciones. Después de que obtenemos este peso final, vamos a calcular la diferencia que hay entre el peso final y el peso inicial. Eso nos da un valor. Ese valor es la pérdida que hubo. ¿A qué se debe esta pérdida? Pues hay muchos factores que intervienen en esta pérdida. Primero puede ser que quedó en la olla, que quedó en las cucharas, que se cayó cuando sirvió, que se evaporó el agua, dependiendo de la preparación, se evaporó el aceite. Todas estas pérdidas corresponden a eso. Por eso tenemos una diferencia entre los pesos, y para el porcentaje de reducción o ganancia se utiliza una fórmula, la cual es peso final menos peso inicial sobre peso inicial nuevamente por 100. Claramente vemos acá que tenemos un valor en porcentaje negativo para todas nuestras preparaciones. ¿Por qué negativo? Porque hubo pérdida siempre. Acá vemos en porcentaje y acá lo vemos en gramos. Respecto a lo que viene siendo los pesos finales en servido o por plato servido y el número de intercambios para 4 y una sola persona, ¿qué hicimos? Igualmente tenemos la preparación y los ingredientes de cada una, y tenemos el peso final, el resultado de toda la preparación, es decir, lo que les venía diciendo, restándole la olla vacía al peso final ya para obtener este valor que es el peso neto ya de los alimentos preparados. Pero como es una mezcla homogénea y hay alimentos que no se encuentran en las guías alimentarias basadas en alimentos, como son las papas fritas, se encuentran papas cocidas, entonces nos toca separarlos por ingredientes iniciales que se utilizaron y poder clasificar el número de intercambios. Entonces comencemos con el arroz. Como el arroz sí se encuentra, entonces el peso por plato servido fue este. ¿Cómo nos dimos cuenta de este peso por plato servido? Cogimos el valor y lo dividimos entre 4 para dar 4 porciones iguales, las cuales fueron calculadas con una gramera. Seguidamente miramos el número de intercambios para una porción o para una porción de arroz
Y entonces para las 4 personas, o sea, este valor, este es el número de intercambio para las 4 personas. Seguidamente, este número de intercambio lo divide entre 4 para poder sacar el número de intercambios por plato servido o para una sola persona. O sea, de arroz cocido estaría consumiendo 1,34 intercambios. O en gramos, 107,25 gramos. Para las papas fritas, como no se puede distinguir ya después del método de cocción la sal y el aceite, entonces calculamos el número de intercambios para 4 personas según cada ingrediente, ya no en general porque no lo encontramos en las guías. Igual con el pollo con verduras, nos tocó separar el número de ingredientes ya que es una mezcla homogénea, al igual que la natilla. Entonces, como no podemos pesar los alimentos antes y después, digamos, una zanahoria, porque esta ya viene combinada con las arvejas y separarlo pues es muy complicado, entonces hicimos pesar, como teníamos el valor de los ingredientes antes a utilizar, sacamos el número de intercambios para 4 y como eran 4 porciones, igualmente para 1, se dividió entre 4 este valor y se sacó para 1. Así con todas las preparaciones, en la mayoría como no se encuentra unidas en las gabas, entonces las utilizamos por separado y sacamos el número de intercambios por separado. Con respecto al análisis nutricional de los 4 platos, lo que hicimos fue coger el análisis de cada una de las preparaciones con respecto a los macronutrientes. Sumamos esos valores, proteínas, carbohidratos y grasas y sacamos el valor calórico. Después de haber sacado el valor calórico, sacamos el porcentaje de distribución del plato o de los 4 platos, que es igual al de un solo plato, como lo vamos a evidenciar en la siguiente tabla. Aquí vemos el análisis nutricional. Para un solo plato, vemos que estos valores cambian porque se disminuyen, pero el porcentaje de distribución es el mismo. Este porcentaje de distribución podemos decir que es adecuado porque se está cumpliendo con parte del consumo para una población saludable mayor de 18 años según las recomendaciones de ingesta y nutrientes. Cuando encontramos las proteínas que se encuentran en el rango, al ser 14,27 se encuentran dentro del rango. Al igual los carbohidratos se encuentran dentro del rango porque los carbohidratos el rango es de 50 a 65 y las grasas igual al ser de 20 a 35 para la población sana mayor de 18 años. Entonces podemos decir que nuestro plato es un plato saludable con respecto al análisis nutricional.